Hola Yami, soy Lirian Ni. Creo que en Corea no se imaginaron que el juego de calamar le iba a ir tan pero tan bien a nivel mundial. Es lo primero o segundo más visto en casi todo el mundo en la plataforma de Netflix y obviamente en lo más visto en Corea del Sur también. Pero las opiniones de los coreanos están extremadamente divididas. Ni bien se estrenó, estaba mareada porque vi muchos comentarios en coreano de que era malísima y que era aburrida y otros que decían que era súper entretenida. Ahora que ven el éxito mundial, a los que les gustó ¿vieron que está buena? Solo ustedes se quejan. Igual veamos por qué a los que no les gustó la critican y a su vez se nota que la serie misma está haciendo una crítica a la sociedad coreana que se puede extrapolar a cualquier sociedad en general. Así que ya que hablamos de críticas, toquemos este tema también. Voy a dividir el contenido en dos partes, quizás muchos todavía no la vieron, así que al principio voy a dar datos interesantes de la serie en general y del elenco. Les explico bien de qué se tratan los juegos, así lo entienden mejor cuando lo ven, pero en la última parte les aviso que ahí sí va a haber spoilers porque les quiero compartir algunas cosas que estuvieron escondidas en la serie. Y si no la vieron por las dudas tampoco vean los comentarios. Pero antes de empezar no se olviden de suscribirse en el canal para que estén actualizados de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento coreano. Y si ya se suscribieron, ahora sí, si están preparados, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. El juego de calamar se trata básicamente de que hay un grupo de personas desesperadas con problemas financieros que participan en una misteriosa competencia de supervivencia que tiene como premio 45,6 millones de wones, que equivale a 38,6 millones de dólares. Participan 456 jugadores que tienen que jugar a unos juegos infantiles y si no logran pasar, mueren en el momento. El personaje principal es el último participante, el número 456, que se llama Song Ki-hoon y está actuado por un reconocidísimo actor que se llama Lee Jong-jae de 48 años. Fue inesperado verlo en un papel de personaje loser porque estamos más familiarizados con sus actuaciones carismáticas. El director bromeó que lo eligió porque quería arruinar la imagen del actor. En su vida real no está casado, nunca lo estuvo y tampoco está en sus planes por ahora, pero es de público conocimiento de que hace 7 años está en pareja con la ex esposa del presidente actual de Samsung. El otro personaje principal se llama Cho Sang-woo, es el número 218 y es amigo del barrio y de la infancia de Ki-hoon. Es graduado de la mejor universidad de Corea, pero quedó muy endeudado porque usó el dinero de su empresa para invertir, pero al final le fue mal. El actor se llama Park Hae-soo, de 39 años, y si van a ver La Casa de Papel versión coreana, que está próximo a estrenar, van a volver a verlo porque va a actuar de Berlín. No voy a presentarle a todos los actores, sino a 3 más. El abuelo, el participante número 1, se llama Oh Il-nam. Este señor en la vida real tiene 76 años, se llama Oh Yong-soo y es la primera vez que le dan un papel tan protagónico. Generalmente le daban un papel religioso como sacerdote o monje. Luego está la desertora norcoreana Kang Se-byuk, la número 67, que necesita dinero para contratar a unos brokers para que traigan a su mamá que está en Corea del Norte. La que actúa se llama Chung Hoo-yeon, de 27 años, que es la primera vez que actúa en su vida, porque en realidad era modelo para marcas internacionales de lujo, pero hizo su debut como actriz en esta serie. Es muy amiga de Jennie de Blackpink, por eso Jennie subió en sus historias de que esperaba mucho esta serie y que era la fan número 1 de Se-byuk, y hasta le envió un carrito de café al set de filmación para apoyarla. También su pareja actual es el actor Lee Dong-hee, el de la serie Contéstame en 1988. Están saliendo desde fines del 2015 y él tiene 9 años más que ella. Por último, tenemos la aparición especial del actor Kong Yoo, que es el que recluta a los jugadores. Quizás ya lo conozcan de la película Tren a Busan, otra película coreana muy exitosa a nivel mundial, y les cuento que pronto aparecerá en otra serie de Netflix que es de ciencia ficción que se llama El Mar de la Tranquilidad. Bueno, el director y el guionista de esta serie se llama Hwang Dong-hyuk, de 50 años, que quiso producir una serie del género de supervivencia, pero al estilo coreano, añadiendo elementos nostálgicos de su infancia. Se encargó de sembrar referencias de los años 70 y 80 de Corea. Incluyeron el concierto para trompeta de Haydn porque era la música que sonaba todos los domingos en aquella época, en un programa en el que participaban estudiantes que competían en una trivia para ganar una beca para la universidad. La flauta en la banda sonora fue a propósito porque es común que enseñen a tocar la flauta cuando son niños en la escuela.
La vestimenta verde de los jugadores se parece a la ropa deportiva que usaban los niños en las escuelas y en contraposición eligieron el color rosa fuerte para la ropa de los enmascarados, que son los que dirigen el juego, que en un principio iba a ser ropa de Boy Scout, pero como debían estar lo más ocultos posibles, al final optaron por enteritos. Las figuras geométricas que tienen en las máscaras marcan el rol de cada uno. El círculo es para los trabajadores, el triángulo para los soldados, así que están armados, y el cuadrado para los supervisores. Fue inspirado en las hormigas, que cada uno tiene un trabajo específico y se mueve con un solo objetivo. Que todos tengan máscaras y la misma ropa hace que borren la individualidad y la personalidad de estas personas. La escenografía también fue diseñada acorde a la idea de que sea infantil. Trataron de usar lo mínimo de imágenes CGI, casi nada de efectos especiales, así que estas inmensas locaciones son reales y no es que fueron hasta una isla a filmar, sino que son sets. Hasta la muñeca está hecha de verdad. Los juegos que se ven en la serie realmente son juegos típicos de niños, pero que se jugaban más en la época de los 70 y 80 en los callejones coreanos, porque hoy en día juegan mucho más a la computadora o con algún aparato electrónico. Algo nostálgico de esa época era que los juegos eran muy inclusivos, porque existía la regla del Kaktugi. Al chico débil le decían Kaktugi y lo incluían en los juegos dándoles ventajas o una serie de consideraciones para que también pueda jugar. El Kaktugi en realidad es una comida. Vendría a ser el kimchi de nabo. El origen de la comida de Kaktugi es porque cuando hacen kimchi, uno de los ingredientes es el nabo rallado, pero siempre quedan algunos restos. Así que juntan eso, lo condimentan y ahí nace el Kaktugi. Pero desde cierto momento el rol del Kaktugi en los juegos desapareció y hoy en día, tristemente, el débil es apartado o es objeto de bullying. Lo que importa es ganar y el Kaktugi sería un estorbo. Después estaba lo que se llama Kanbu, que es el compañero de juego. Ganan o pierden juntos. Y para que queden como Kanbu, tienen que hacer la promesa del meñique. Y ahora les voy a explicar en qué consisten cada uno de los juegos que aparecen en la serie. El Takchi Chigi es un juego folclórico y tradicional en donde hay que voltear unos papeles plegados que se llaman takchi. El que logra voltear, gana. El Bugungaku Chifiasmida es un juego bien clásico y me parece que existe una versión similar en otros países también. Mientras que el atrapado canta Bugungaku Chifiasmida, que está diciendo la flor Mugunga ha florecido. Los participantes pueden avanzar, pero cuando terminan de cantar tienen que quedar inmovilizados, si no pierden. Mugunga es una flor que está considerada como la flor nacional de Corea. Después el Popki también es conocido. Más que juego, habían unos comerciantes que vendían los talguna, que son galletitas de azúcar y bicarbonato con alguna figura en el medio. Tenías que deshacerte prolijamente de los bordes y si lo conseguías, te regalaba una galletita más. El Chutariki es el juego de la soga, el tira y afloja, que siempre juegan en los eventos deportivos en las escuelas coreanas. El Chingomdari son escaleras de piedra. Se podría decir que no es nada clásico, sino que cuando ven piedras que forman un puente, cualquier niño se pone a jugar a cruzarlo. El Kusulchigi, que es jugar con canicas, creo que esto es universal, en Corea también se juega. Hay muchas formas de jugar, pero consiste en quitarles las canicas a tus contrincantes para poder ganar. Y por último, finalmente, el juego de calamar, que en coreano se dice Ujingo Keim, o si no, Ujingo Nori. Ujingo es calamar. Los chicos de ahora no lo conocen bien, pero era popular en los años 70. Dibujan un círculo, un triángulo y un rectángulo, formando la figura de un calamar. La parte de arriba es la cabeza y el resto del cuerpo. Se dividen en dos equipos. Los defensores están dentro del cuerpo, los atacantes están fuera y solo pueden usar una pierna. Tienen que hacer todo lo posible para entrar al cuerpo y subir hasta la cabeza. Si los atacantes cruzan el cuerpo del calamar que está en el medio de una punta a la otra, se convierten en personas de acero o en Amengosa, que se traduce a agente secreto real, y desde ahí pueden caminar con las dos piernas. Solo a título informativo, los agentes reales secretos, los Amengosa, existían en la época antigua de Corea, en la dinastía Joseon. Eran inspectores que trabajaban para el rey y se hacían pasar por civiles para vigilar a funcionarios. Tenían una tabla especial para demostrar su identidad y gritaban Amengosa. Bueno, este juego es el que más le gustaba al director de chico y además decidió ponerle este nombre a su obra porque es un juego que es a la fuerza, un poco violento y brutal. Al principio se llamaba Round 6 porque son 6 juegos en total, pero luego lo cambió porque le pareció más adecuado el juego de calamar.
A comparación de otros contenidos de esta temática de supervivencia, en donde más que nada se concentran en cómo resolver cada misión, en el juego de calamar, como son juegos para niños, son simples y cualquier persona puede entenderlos fácilmente. El director tiene la intención de que el público destine el menor esfuerzo posible en entender las reglas del juego y que no ponga la atención en el juego, sino en cómo se comporta e interactúan las personas. En los juegos de supervivencia tendemos a prestarle más atención a los ganadores, pero en el juego de calamar el foco está en quién pierde, porque si no hay perdedores, ¿existirían los ganadores? Una vez que terminemos de ver la serie, el director quiere que nos preguntemos por qué ellos compiten así, por qué nosotros también en nuestras vidas reales competimos a muerte, de dónde viene la competencia y hacia dónde nos lleva esto. En las sociedades competitivas, para sobrevivir tenemos que pisar a otros, así que el director piensa que nuestras vidas son la continuación del juego de calamar. Como en el juego, para pararnos con nuestras dos piernas, hay que empujar a los defensores para llegar a la cabeza. En un mundo en el que hay que atacar y defenderse continuamente, cuestiona en quiénes podemos confiar. Es una reflexión muy natural para alguien que vive en una sociedad muy competitiva como la de Corea. Desde chicos la educación es muy exigente, todos quieren entrar a la mejor universidad, tener el mejor empleo, lo cual se vuelve todo muy competitivo. Para ser aceptado en el mercado laboral, tenés que tener una serie de requisitos que lo llaman specs, como tener buen promedio en tus estudios y en exámenes de idioma, prácticas, voluntariados, si hiciste un máster, si fuiste a estudiar al exterior. Cuanto más specs acumulás, más chance de conseguir trabajo tenés. Lo triste es que aunque tengan buenos specs, no es fácil porque para un trabajo se postulan miles. Justamente eso indica que hay mucha competencia. Los jóvenes de hoy prefieren especular con acciones y bitcoins y quieren ser ricos de una. Los bitcoins son un furor en este momento. Con respecto a las apuestas, una vez les conté que en Corea estaba prohibido, que era ilegal. Los coreanos no pueden ir al casino, solamente pueden ir a uno que está habilitado, que se llama Casino Gangwon-land. Las apuestas en general son ilegales, pero hay algunas que sí están permitidas. Por ejemplo, las loterías del estado, algunas apuestas deportivas y el más común que son las apuestas de carreras de caballo, que también está controlado por el estado y se puede apostar como máximo no más de $85, o sea 100.000 wones. Por eso vemos al protagonista que hace apuestas de carreras de caballo. Por otro lado, se dieron cuenta que la serie está lleno de gente endeudada. De hecho, en Corea cada año aumenta la deuda de los hogares coreanos. Estos 2 últimos años fue peor por la pandemia y se estima que este año superó 1,5 billones de dólares. El director contó que cuando escribió el guión de esta obra en el año 2008, él justo ahí también tenía deudas y escribió esto con la fantasía de qué tal si existiría un juego así. En ese entonces solía ir a las tiendas de cómics y fue influenciado por los mangas japoneses de esa época, que son Battle Royale, Kaiji y Liar Game. El guión terminó de escribirlo en el 2009, pero no logró ponerlo en marcha porque estuvo un año tratando de conseguir inversores, pero nadie quería apoyar al proyecto y ningún actor tampoco quería actuar. En esa época consideraron la historia muy violenta, compleja y poco comercial, no apta para la televisión coreana, que es bastante family friendly. Pasaron 10 años y la realidad actual es que mucha gente está metida en juegos peligrosos para ser ricos de una o en los bitcoins. Un poco triste, pero cree que estamos en una realidad similar a la del juego de calamar y se convenció de que era el momento indicado para emitir esta serie. También gracias a Netflix pudo tener la libertad creativa suficiente para trabajar en esta serie sin tener restricciones de ningún tipo. Al principio, cuando se estrenó, llovieron las críticas en Corea, estaba muy polarizado. Hubo un grupo de personas que acusaron la obra de plagio, especialmente por el capítulo 1, que tiene muchas similitudes con la película japonesa As the Cat Wills, así que le preguntaron al director. Él dijo que el guión lo escribió mucho más antes de que saliera la película japonesa que se estrenó en el 2014, que es coincidencia y que no tiene nada en relación con la película. Aseguró que no copió a nadie y que en todo caso él sería el primero porque ya lo había escrito antes. También a muchos les parecieron similares algunos juegos con otros mangas. Igual hay que tener en cuenta que lo que importa en realidad no son los juegos acá. El director quería más que nada conectar los juegos de la infancia con la realidad competitiva
del adulto moderno. Por otro lado, hubo una gran crítica de que la serie usa discursos de odio hacia mujeres, ancianos e inmigrantes. Dijeron que se nota que lo escribió hace 10 años porque la serie tiene una mirada misógina, retrógrada y desactualizada. Piensan que no fue apropiado usar a la mujer como objeto de adorno o mostrar que para sobrevivir tienen que seducir al hombre. También criticaron que no tuvieron cuidado con el personaje del anciano y del inmigrante y que reforzaron estereotipos. Otros que dicen que les pareció aburrida, dicen que es porque alargan las escenas y se nota que te quieren hacer llorar como sea, algo típico de los dramas coreanos. Algunos también criticaron las actuaciones de que les pareció exagerado. Bueno, al margen de todas las críticas, claramente se habló mucho de esta serie, casi todos la vieron y también recibió muchos aplausos. Bueno, hasta acá traté de no dar spoilers, pero a partir de ahora sí, así que apaguen el video si todavía no lo vieron y los que se quedan les voy a compartir detalles que estuvieron ocultas en la serie. Primero, desde el principio, los participantes podían conocer cuáles eran los juegos porque estaban dibujados en la pared del dormitorio, pero claro, como todos miraban su propio ombligo, no lo pudieron ver. En realidad podríamos incluir 4 juegos más, aparte de estos 6, que es el Takchi que aparece al principio, el de la votación también podría ser un juego, el de matarse entre ellos, y por último la apuesta y el juego que hace el anciano con el protagonista principal Ki-un, que es ver si alguien ayuda al indigente en la calle. Segundo, ¿habrá algún significado en el número 456? El director contó que en realidad quería poner como 1000 jugadores más o menos, pero como estamos en pandemia era difícil, así que lo redujo y eligió un número que no sea redondo para que no estén calculando cuánto se lleva cada participante después de cada juego, y eligió 456 porque le pareció un número fácil de recordar. Vi por ahí en internet que algunos le dieron el significado de que como son los números justo del medio, representa la indecisión de Ki-hun, que está entre medio de la moral y el egoísmo. También coincide con el monto que ganó en la carrera de caballos, que es 4.560.000 wones, que serían $3.800. Ahí también es 456. Y otra casualidad es que vieron que al principio le pide a la cajera que le devuelva 10.000 wones. En el último capítulo también, cuando pide prestado al banquero, le pide 10.000 wones también. Otra cosa es que nos tendríamos que haber dado cuenta que el abuelo era alguien clave, porque cuando el detective encuentra la carpeta de los participantes, van a ver que no está la ficha número 1. El abuelo también nos dio el presagio de que el ganador iba a ser Ki-hun en el momento cuando le da el abrigo en donde dice número 1. El director describe a los niños como inocentes y que se ayudan entre sí. Por ejemplo, revive la regla del 깍두기, esa regla que existía en su niñez para que los débiles no queden excluidos en el juego. En una escena el niño ayuda a Ki-hun para conseguirle el regalo a su hija sin nada a cambio. El abuelo había entrado al juego porque quería experimentar nuevamente su infancia y al final vemos que se sacrifica y ayuda a Ki-hun. Marca un fuerte contraste con los adultos que a través de los juegos letales muestran cómo la inocencia se perdió y lo poco humano que pueden llegar a ser las personas. Después fue una sorpresa inesperada ver que el actor Lee Byung-hun es el frontman porque es una mega estrella de Corea. Incluso nos dieron una pista en la serie porque lo nombran. No sabíamos mucho sobre él, pero había sido el ganador del juego de calamar en el 2015. Por algún motivo se convirtió en el supervisor máximo del juego y llama mucho la atención de que dé tanto énfasis en el tema de que dentro del juego todo tiene que ser justo. Es muy seguro que va a haber temporada número 2, muy probablemente tenga más protagonismo y sepamos más sobre este personaje. Su hermano seguro que también está vivo, por algo le dio en el hombro, va a sobrevivir. Y por último, ¿vieron que Ki-un se tiñe de rojo? Yo lo interpreto como una clara señal del equipo de producción del director de que va a haber una temporada número 2. Hasta ahora, el color que representaba a la misteriosa organización era rojo o rosa fucsia, y quizás al teñirse el pelo de ese color, el director quizás nos está dando la pista de que va a ser el atacante. Lo del grito del Amengosa en el juego también me llama la atención. Recordemos que Amengosa significa inspector encubierto designado por el rey. Bueno, bastante largo y completo el video. Tengan en cuenta que muchas cosas que les compartí puede ser subjetivo, así que si tienen una interpretación diferente, obviamente pueden dejar sus opiniones en los comentarios. Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 눌러주세요. 짱이야미스.